Muy buenas, estamos con Ernest Urtasun, portavoz de la campaña de Sumar, de Yolanda Díaz, eurodiputado de Cataluña en Comú, de En Comú Podem. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Yo creo que vamos a empezar casi por lo último, aunque no sea necesariamente lo más importante, pero sí que es algo que está pasando ahora, ¿no? Y es el último acuerdo de las derechas para gobernar Extremadura, incorporando a la extrema derecha, Vox, al gobierno, cosa que el PP de allí había descartado por valores, decía, hace nada más que 10 días, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto desde Sumar, en el sentido de que si se reproduce este tipo de acuerdos después del 23J, nunca antes habría tenido la derecha y la extrema derecha este poder en 5 décadas en España? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que yo creo que lo que se ha demostrado en el caso de Extremadura es que la palabra de Feijóo vale poco, ¿no? Y han corregido a la señora Guardiola en muy poco tiempo. Y luego lo que ya parece cada vez más instalado, algo que ya sabíamos, que es que en estas elecciones el PP y Vox conforman prácticamente un ticket electoral. Feijóo ha impuesto una línea dura en el Partido Popular que pasa por acordar los gobiernos con Vox allí donde sea posible, y ese es el marco en el cual, si las derechas ganan, vamos a ir a nivel de España, ¿no? Por lo tanto, ahora eso ya es claro, el PP ya no puede esconderse en eso. Conforman un ticket electoral con Vox y con todo lo que ello significa. Es decir, que la derecha en España acepta tener un socio que niega la violencia machista en Valencia, acepta tener un socio que retira la bandera LGTBI de este país y acepta tener un socio pues, que incluso coloca en la presidencia de las Cortes de Aragón una negacionista del COVID, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora yo creo que toda la ciudadanía española sabe qué tenemos delante, qué tipo de derecha tenemos delante, y que el señor Feijóo al final, pues, como digo, pues, conforma en estas elecciones un ticket electoral con Vox, va con Abascal de vicepresidente, y esto ya no se puede esconder. Quedan prácticamente 4 semanas para que eso pase o no pase. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, nosotros en esta campaña electoral lo que vamos a tratar de hacer es hacer una campaña muy centrada en hablar de la vida de la gente y de sus preocupaciones. Yo creo que hay 2 tipos de campaña electoral que no queremos hacer. Una es una campaña electoral centrada sobre el miedo a lo que pueda venir. Yo creo que esto, por experiencia también en Europa, vemos que no es algo que movilice al electorado progresista, pero también creo que debemos ir con cuidado en hacer un tipo de campaña muy triunfalista con el balance de gobierno. Yo creo que el balance de gobierno es bueno, y de hecho, si miramos en la coyuntura europea, los datos sociolaborales y económicos españoles son muy buenos, ¿no? Tenemos un paro al 12%, que es el más bajo de la serie histórica española en muchos años. La inflación, tenemos los nuevos datos, estamos ya por debajo del 3%. El crecimiento económico está allí, la reforma laboral está generando empleo estable, es decir, los datos son buenos, pero tenemos un problema grave con el coste de la vida que está por afrontar, que yo creo que es la gran prioridad. Yo creo que la prioridad del próximo gobierno absoluta tiene que ser afrontar el coste de la vida de nuestros ciudadanos, en hipotecas, en alquileres y en la cesta de la compra, que está excesivamente cara. Y yo creo que esta campaña, para movilizar, lo que tenemos que hacer es no tanto hablar de lo que hemos sido capaces de hacer en los últimos 4 años, sino de lo que queremos hacer para los próximos 8, tratando de convencer a una mayoría social de españoles de que tenemos un proyecto de país. Así es como se ganan unas elecciones, y así es como nosotros vamos a tratar de movilizar a nuestro electorado, el electorado progresista, convenciéndoles de que podemos seguir avanzando en derechos y afrontar sus problemas cotidianos, siendo conscientes de que hoy son muchos. ¿Y cuáles serían las líneas principales de ese proyecto de país, de ese proyecto para 8 años? Bueno, nosotros yo creo que hay una gran urgencia, de que estamos hablando mucho estos días, que es el tema del coste de la vida. Eso es una cosa extremadamente urgente, y eso tiene, yo creo, 3 vertientes principales. La principal vertiente es que los alquileres están imposibles en España. Creo que el gobierno hizo la ley de alquileres, pero la hizo tarde. Esa ley, nosotros al PSOE nos hubiera gustado sacársela mucho antes para que pudiera ser aplicada. Por cierto, no compartimos que se eliminara esa prórroga del tope de los alquileres, esos 6 meses, porque esos 6 meses estaban allí para permitir a las comunidades autónomas tener el tiempo suficiente para poder aplicar la ley. Ahora, como las comunidades autónomas aún no tienen el dispositivo jurídico para aplicarla, lo que vamos a ir es a una subida de alquileres, porque hemos quitado ese tope de los 6 meses. Y por lo tanto, esa cuestión de los alquileres yo creo que debe ser absolutamente prioritario. Tenemos una ley que es un buen instrumento que hay que desplegar, pero hay que ir mucho más allá.
segundo lugar, el tema de las hipotecas. La subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo está haciendo que nuestros ciudadanos paguen entre 200 y 300 euros más de hipotecas en estos momentos. Como saben, hemos propuesto la presentación de este bono social para ayudar a las familias golpeadas por el aumento de las hipotecas. Esta es una segunda parte del aumento del coste de la vida muy importante. Y el tercero es la cesta de la compra. El súper está imposible, la inflación está en el 2 y algo, pero es verdad que los alimentos están creciendo entre el 11 y el 12. Esa diferencia es muy importante y esto en los bolsillos de las familias se lo notan. Nosotros en esta campaña hemos hecho propuestas en el sentido de ir, y Yolanda Díaz las ha hecho durante el gobierno, pidiendo que hubiera una cesta de la compra básica. Entonces, hay que incidir allí y ayudar a las familias que tienen problemas también con la cesta de la compra. O sea, este paquete de medidas sobre el coste de la vida es una grandísima prioridad. Y luego, más a largo plazo, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales para España. La primera es la lucha contra la desigualdad y la lucha por la justicia social, y esto pasa por tener mejor empleo, esto pasa por reducir la jornada laboral, esto pasa por reforzar nuestros servicios públicos fundamentales. Y la otra, y estamos insistiendo mucho en esta campaña sobre ello, es la emergencia climática, porque España es uno de los países más afectados por la emergencia climática, donde más va a golpear y necesitamos descarbonizar más rápido y adaptarnos mejor a la emergencia climática. Hablando del aumento de la extrema derecha, ¿acaso es paradójico que, bueno, no sé si es paradójico, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, que durante este gobierno progresista, como no ha habido otro desde la transición, se esté produciendo este avance de poder institucional de la extrema derecha? ¿Hay alguna relación entre eso? O sea, ¿tiene algo que ver el que el gobierno, la tarea de gobierno o lo que no haya hecho este gobierno para que la extrema derecha esté creciendo? ¿O es más un contexto europeo en el que vemos, no sé, pues Hungría, Polonia, Italia, Suecia, Finlandia? Bueno, yo creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? Desde luego hay una ola reaccionaria en Europa que estamos tratando de combatir, y con aumentos de partidos de extrema derecha. Obviamente nosotros somos un sistema político y una economía totalmente vinculada en Europa. Es imposible que las dinámicas europeas no lleguen a España, por lo tanto esa ola reaccionaria obviamente nos está afectando. Pero también yo creo, y eso también es un debate europeo, que el crecimiento de la extrema derecha tiene que ver con que la derecha supuestamente democrática o democrática ha abierto las puertas y ha aceptado el campo de juego de la extrema derecha, y eso le ha permitido crecer. Cada vez que el Partido Popular acepta postulados de Vox, normaliza tener a personas que niegan la violencia de género en las instituciones o personas que niegan la existencia del COVID, lo que hace en el fondo es legitimar esas políticas y darles más aire, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos visto también en otros países de la Unión Europea, como una excesiva derechización de los populares. En el fondo alimenta la extrema derecha, ¿no? Y eso yo creo que también explica en gran parte esa cuestión en España, también con toda la cuestión de las guerras culturales, que todo el mundo sabe que en estos momentos pues, la extrema derecha en eso juega muy bien. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, yo creo que nuestra respuesta debe ser mucha firmeza en nuestros valores, mucha firmeza en los principios democráticos y de libertades fundamentales. Creo, por ejemplo, que todo lo que hemos vivido estos días con la bandera LGTBI, sus símbolos, lo que representa el orgullo, debemos tener mucha firmeza allí, pero también ser capaces de parecer como proyectos creíbles que podemos resolver los problemas de la vida de la gente, porque si la izquierda no es capaz de hacer eso, ahí es donde la extrema derecha también es capaz de crecer y avanzar, ¿no? ¿Cuál sería un buen resultado de Sumar el 23 de julio? Bueno, un buen resultado de Sumar para nosotros sería, en primer lugar, que pudiéramos revalidar el bloque progresista. Esa es para nosotros la prioridad principal. Creemos que estamos en mejores condiciones para hacerlo. De hecho, las encuestas ya indican que la emergencia de Sumar está cambiando el escenario. Yo creo que en estos momentos el voto a Sumar tiene una doble utilidad, si me lo permites que lo formule así. En primer lugar, porque un muy buen resultado de Sumar es lo que puede permitir revalidar el gobierno de coalición, y un muy buen resultado de Sumar es lo que debe permitir hacer las políticas que queremos sacar adelante, que todo el mundo es consciente que hemos peleado en estos últimos años y que queremos sacar adelante. Un Sumar fuerte en el gobierno es garantía de un gobierno más valiente y con propuestas mucho más progresistas, ¿no? Por lo tanto, un buen resultado de Sumar, por decirlo corto, es un resultado en el cual las políticas del futuro gobierno son fuertes, están presentes y podemos seguir dejando nuestra marca. Estoy seguro que lo conseguiremos. ¿Y eso tiene alguna traducción en un número de escaños?
No voy a decir un número de escaños concreto sobre todo porque no creo que el número de escaños vaya a ser al final de la noche electoral el indicador de nuestro éxito o nuestro fracaso. Yo creo que el indicador de nuestro éxito o de nuestro fracaso va a ser si se revalida la mayoría y si en esa mayoría hay una fuerte implantación de Sumar, porque es garantía que las políticas continúen. Pero eso no viene reflejado en un número concreto desde mi punto de vista. En el pasado ocurrió, pues es verdad que no siempre, obviamente el pasado no se repite siempre, ¿no? Pero en el pasado se ha ocurrido que un partido socialista con un discurso pronunciado de izquierdas, como fue el de Zapatero, digamos que redujo bastante el espacio de otras izquierdas que en aquel momento también hacían un discurso más transversal. ¿Temen que eso pueda pasar ahora? Que tenemos un Pedro Sánchez con un discurso muy pronunciado de izquierdas, también reivindicando la tarea del gobierno, incluso muchos de los logros que se han conseguido por la presión de Unidas Podemos, Sumar, etc. ¿Temen ese escenario? Yo creo que en estos momentos, tanto PSOE como Sumar, la tarea principal que tenemos es de movilización del electorado progresista en España. O sea, realmente no creo que estemos en una dinámica electoral en estos momentos donde lo importante sea competir en nuestra frontera unos y otros. Lo más importante ahora mismo es que movilicemos al electorado progresista. Si somos capaces de hacerlo, nos irá bien a los dos. Yo creo que veo ahí una dinámica más cooperativa que competitiva en ese sentido, ¿no? Es decir, si nos ponemos a competir entre nosotros por la franja en la cual nos podemos disputar y nos centramos en movilizar al electorado progresista, nos irá mal a los dos. En cambio, si somos capaces de movilizar a todo el electorado progresista, pues habrá gente que preferirá al PSOE, habrá gente que preferirá Sumar, pero nos irá bien a los dos. Es decir, que yo creo que el bloque también tiene que funcionar en esta campaña electoral con un objetivo compartido de movilización del electorado progresista. Yo creo que eso es lo importante. El otro día dijo Yolanda Díaz en Orcasitas que quería ser la primera presidenta verde. ¿Es Sumar el referente de Sumar es el espacio verde? O sea, Sumar tiene como objetivo principal que el cambio climático esté en el centro de la agenda política. Eso sin duda. Y de hecho creo que todo el mundo es consciente que si queremos una España... O sea, la lucha contra el cambio climático, que nos estamos acercando ya a una situación muy preocupante porque estamos agotando el tiempo, todo el mundo sabe que el calentamiento del planeta en estos momentos, según los indicadores de Naciones Unidas, estamos yendo a 2,3, 2,4 grados, nos iremos cuando sabemos que el Tratado de París nos marca 1,5, con lo cual necesitamos acelerar. Para acelerar la lucha contra el cambio climático, que es algo fundamental para España, necesitamos un gobierno progresista. Todo el mundo sabe que un gobierno PP-Vox serían 4 años perdidos en la lucha contra el cambio climático. O sea, es fundamental para la lucha contra el cambio climático que el gobierno progresista revalide la mayoría en España. Y eso yo creo que Sumar es quien aporta esa visión y esa fuerza, porque queremos absolutamente poner esta cuestión en el centro, en los dos ámbitos donde eso es importante, en la descarbonización de la economía, apostando por los sectores verdes, apostando por las renovables, apostando por la transición industrial, pero también en la adaptación, que para España es muy importante. Estos días hemos hecho propuestas sobre la jornada electoral, que va a ser una jornada electoral peculiar por las altas temperaturas. Estamos teniendo muertes por las olas de calor, las ciudades es muy difícil. El otro día estábamos hablando con maestras que nos explicaban cómo era muy complicado cada vez más hacer clases en centros que no están preparados climáticamente, que eso se nota y afecta a los niños en su rendimiento escolar. Es decir, esa parte de la adaptación también es muy importante en España y queremos poner eso en el centro. Con lo cual, sí, una agenda verde clarísima la quiere llevar Sumar. Luego, evidentemente, somos una expresión plural y hay Sumar quien se siente referenciado más en la familia de la izquierda europea, hay quien se siente más referenciado en los verdes europeos. Yo soy vicepresidente del grupo de los verdes en el Parlamento Europeo, pero todos compartimos que la ecología es central. Tanto Alberto Garzón como yo, por ejemplo, compartimos que la ecología es central, más allá de que tengamos más simpatías hacia una u otra familia política en Europa. Bueno, hablas precisamente de su papel como vicepresidente de los verdes en el Parlamento Europeo. Y también ha habido ahí experiencia de colaboración entre algunos socialistas, entre parte de la familia de la izquierda. En ese sentido, Sumar cree que puede llegar a convertirse en ese espacio de encuentro y que pueda llegar a cuajar entre efectivamente tradiciones más verdes, tradiciones más socialdemócratas, tradiciones más de la izquierda. Bueno, Sumar es eso, ¿no? Yo creo que Sumar es una plataforma, es una foto robusta, coherente, pero también es un gran aglutinador de fuerzas políticas, de movimientos,
que están presentes en toda España y de diversos signos, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia. Yo vengo de la Constitución de los Comunes, que también fue una experiencia de confluencia exitosa, que nos permitió ganar el Ayuntamiento de Barcelona 2 veces, ganar las elecciones generales. Yo creo que Sumar también en gran parte es eso. Y efectivamente nuestra política hacia Europa y nuestra política de alianzas será una política muy centrada también en tratar de aglutinar, ¿no? Estamos en un momento en Europa en el cual no nos podemos permitir que cada uno cultive su pequeño jardín frente a la emergencia de la extrema derecha. Estamos en un momento en Europa en el que necesitamos unir fuerzas, poner a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los partidos ecologistas y de izquierdas juntos a trabajar, ¿no? Y esa va a ser, yo creo que esa es la experiencia de Sumar en España y es la oferta electoral que hemos logrado poner en marcha, y va a ser nuestra política en Europa sin duda. Sí, sí. ¿Cómo se desarrollará? Porque también por otro lado se ha registrado el movimiento Sumar como partido, que no sé si eso nos puedes adelantar, si acaso después del 23J tendrá un desarrollo, hay unos estatutos, etcétera, pero al mismo tiempo está el bloque electoral. Unidas Podemos en el pasado no llegó a desarrollarse más allá del bloque electoral y el grupo parlamentario. En cambio los comunes sí se desarrollaron un poco más como sujeto político, con órganos. ¿Qué plan hay con Sumar? Bueno, yo creo que aún es pronto para concretar cómo será la definición orgánica del proyecto, ¿no? Pensad que nosotros hemos centrado en nuestra puesta en marcha mucho en el terreno de las ideas. O sea, lo más robusto que tiene Sumar en estos momentos son sus propuestas, porque hemos tenido 35 grupos de trabajo trabajando desde hace más de un año en lo que hemos llamado el proyecto de país, y eso ha sido muy importante porque es lo que nos ha permitido ahora presentar un proyecto político cohesionado, ambicioso y con muchas ideas, ¿no? Hemos hecho durante un año todo un ejercicio de prospección de cómo nos imaginamos la España no a corto plazo, sino a 10-20 años, que creo que hoy nos permite ser, todo el mundo lo dice, ¿no? Que somos la oferta política que mejores ideas y propuestas está lanzando, y es porque hemos hecho todo este ejercicio previamente, ¿no? Entonces, Sumar sobre todo es esto, ¿no? Es verdad que después de las elecciones vendrá la parte más organizativa, pero creo que tenemos un muy buen punto de partida, obviamente, que es el acuerdo electoral que hemos alcanzado y la capacidad que hemos tenido de aglutinar a todas esas fuerzas, ¿no? Luego, evidentemente, habrá que concretar después todo esto, cómo se coordina, pero creo que ambas cosas, ¿no? Las ideas y el programa y todo lo que hemos trabajado con gente de los movimientos sociales, de las universidades, con expertos, más el acuerdo electoral, es una buena base para que Sumar cuaje como un proyecto político de muy largo plazo, que es nuestra ambición. Según el acuerdo, es Sumar quien ha de elegir el portavoz parlamentario. ¿Quién podría ser el portavoz parlamentario? Hay una lista una treintena, de los que se supone que pueden ser elegidos. Todavía efectivamente hay que pasar por las urnas, pero ¿quién apunta a poder ser el portavoz del grupo? Yo creo que es pronto aún para definir estas cuestiones. Es verdad que en las listas electorales tenemos a gente muy valiosa, hombres y mujeres que vienen de muchos sectores, gente nueva. Entonces, será el próximo grupo parlamentario también en función de los resultados electorales, de cómo quede el grupo parlamentario, pues que se elegirá. Pero yo creo que es pronto aún para decir quién va a ser. ¿Y habrá libertad de voto para temas complejos? Nosotros queremos un proyecto coherente y yo creo que el próximo grupo parlamentario tiene que ser coherente también en las votaciones, pero una coherencia que no tiene por qué ejercerse de forma rígida, sino a través del consenso y de la elaboración compartida, ¿no? Yo creo estoy seguro que eso funcionará bien. Hablando de las listas, ¿le habría gustado que hubiera estado Irene Montero en las listas? Mira, sobre esto todo el mundo sabe que hemos tenido que ha sido un ejercicio muy complejo que hemos tenido que hacer a toda velocidad, hemos tenido que poner a muchas formaciones políticas de acuerdo, y es evidente que en todo acuerdo, y todo buen acuerdo, genera renuncias, hay cosas que a unos les gustarán más y a otros menos. Es imposible hacer un acuerdo tan complejo en el cual todo el mundo quede plenamente satisfecho. Ningún acuerdo logra eso, ¿no? Y este era un acuerdo extremadamente complejo, ¿no? Con lo cual, yo entiendo perfectamente que haya gente al cual le hubiera gustado ver a Irene Montero en las listas, otras personas que le hubiera gustado que estuviera Alberto, Juancho, Jaume, mucha gente que es muy valiosa, que ha hecho muy buen trabajo. Pero al final, fruto de esta negociación, pues hemos hecho los equipos que conjuntamente hemos creído que eran los mejores para estas elecciones, con la marca, con el discurso, con el programa, y este es el programa electoral y la oferta electoral que presentamos, ¿no? Lo único es que es verdad que, a diferencia de los casos de Juancho, Garzón o Asens, en el caso de Irene Montero, la propia secretaria general dijo públicamente que había habido un veto, que había habido un chantaje, incluso pidió que se levantara eso antes del plazo, ¿no? de las listas. Quiero decir que ellos, parece que Podemos quería, parece que Irene Montero quería, ¿por qué no
porque al final no ha estado. Bueno, insisto, porque al final, cuando uno tiene a 15 partidos en una mesa y el grueso de la negociación es tan amplio, pues al final se generan evidentemente pues, acuerdos que tienen una gran complejidad, ¿no? Y insisto, pues al final todo el mundo es consciente que se tienen que tomar decisiones, que en un acuerdo tan complejo tiene que haber renuncias, y al final pues siempre hay cosas en las cuales todo el mundo no queda plenamente satisfecho, ¿no? Y entiendo perfectamente que haya gente que le hubiera gustado ver a Irene, pero también que hubiera continuado Alberto u otras personas, pero al final creo que hemos logrado el acuerdo también por una cosa muy importante, que es que hubo mucha gente que apostó que no lo lograríamos. Yo quiero insistir en eso. ¿Y cómo estaríamos ahora? ¿En qué situación afrontaría la izquierda ahora mismo estas elecciones si nosotros no hubiéramos logrado ese acuerdo y hubiera 3 papeletas a la izquierda en estas elecciones? Prácticamente podríamos dar la competición para ganar el gobierno prácticamente por perdida, ¿no? Y hubo mucha gente que apostó que eso no seríamos capaces de hacerlo. Y lo hicimos en una semana, lo logramos. Podemos estar en el acuerdo, yo quiero insistir en eso, ahí es muy importante, Podemos ha firmado el acuerdo y está en él, y para nosotros es muy importante. Y haber logrado eso es lo que ahora nos va a permitir poder ganar el próximo gobierno. Y además porque insisto en esa idea, creo que ha sido la emergencia de Sumar y la dinámica positiva que estamos generando el que está haciendo cambiar un poco el ambiente de la campaña electoral, ¿no? La emergencia de Sumar realmente es lo que está permitiendo que la gente crea que podemos ganar, y eso yo creo que es muy importante. Por lo que se está viendo un poco también en los acuerdos en los que está llegando la derecha y la extrema derecha, de desmontar muchas políticas feministas, de negar la violencia machista, incluso decir que no se sabe lo que es el Convenio de Estambul, y también por los discursos de esta precampaña. ¿Puede ser que el feminismo ya no sea discursivamente o políticamente un eje tan movilizador como lo era antes? Yo creo que lo sigue siendo, y creo que es importante que sigamos reivindicando el feminismo como un gran aglutinador, ¿no? Y un feminismo, estos días lo estamos diciendo, un feminismo también que interpele a los hombres, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo digo también por las declaraciones del presidente del gobierno sobre sus amigos de 40 y 50 años de estos días, ¿no? Es muy importante, y esto lo sabemos, que los hombres se incorporen y defiendan y se sientan vinculados al feminismo, porque también forma parte de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el feminismo es el que permite que un hombre pueda pedirse un permiso para cuidar a sus hijos y que eso sea bien visto y socialmente aceptado. Por lo tanto, el feminismo también es un movimiento que amplía derechos para los hombres, ¿no? Hay que construir también esa idea de un feminismo positivo, un feminismo para todos, que creo que es fundamental, ¿no? Y por lo tanto, a través de esa idea, yo creo que seremos capaces de que el feminismo siga siendo un gran aglutinador. Estoy seguro. De hecho, en los últimos años el feminismo ha sido uno de los grandes movimientos que ha transformado este país, y estoy convencido que lo va a seguir siendo. Si se repite el gobierno de coalición, ¿qué agenda o qué cartera le gustaría pelear a Sumar? ¿Por qué ámbitos? Nosotros vamos con toda la ambición. Nosotros somos una fuerza de gobierno, queremos seguirla siendo. Pasa una cosa curiosa con Yolanda Díaz, que probablemente es el primer liderazgo en la izquierda europea construido a partir de la buena gestión de gobierno. Esto es bastante insólito en la izquierda europea. Normalmente los grandes liderazgos de la izquierda europea se construyen desde la oposición. Aquí Yolanda Díaz ha construido su liderazgo a partir de la buena gestión y del buen gobierno. Y yo creo que hemos demostrado sobradamente que estamos preparados para asumir cualquier área de gobierno. Hemos asumido carteras importantes en este mandato, no solo trabajo, que ha sido una cartera difícil, pero también muchas otras. Y creo que hemos demostrado que hemos sabido hacerlo bien. En estos momentos la reforma laboral, que es una de las grandes políticas estructurales de este gobierno, es una gran referencia en Europa en estos momentos, ¿no? Y todo el mundo pensaba que la precariedad y la temporalidad era un mal endémico español que no tenía solución porque la estructura económica de España era como era y que eso no se podía atajar, y hemos demostrado que se podía hacer, ¿no? Por lo tanto, creo que Sumar está preparada para asumir cualquier área de gobierno. En la anterior negociación es verdad que se peleó mucho por igualdad. El Partido Socialista dijo aquello de ningún Ministerio de Estado. No sé si en este momento, también con esta experiencia del gobierno, se pelearía también por algún Ministerio de Estado, por exteriores, yo no sé, por cualquier otra cartera. Yo creo que ahora es pronto para hablar de estas cosas. Además, no creo que la ciudadanía nos quiera ver ahora hablando de reparto de carteras, creo que nos quiere hablar hablando de ideas, de propuestas, pero yo quiero dejar una idea muy clara. Creo que
Sumar es un proyecto ambicioso, coherente, riguroso, que tenemos a los mejores profesionales en todos los ámbitos y que, por lo tanto, esto sí quiero decirlo con toda claridad, estamos capacitados para asumir cualquier área de gobierno, y si se repite el gobierno de coalición, pues iremos con la máxima ambición para tratar de gestionar esas áreas donde creemos que podemos hacer una buena labor, como lo hemos hecho en el Ministerio de Trabajo. El otro día Zapatero, en el acto del orgullo del Ministerio de Igualdad, dijo: a mí este Ministerio de Igualdad me gusta. ¿A ustedes también les gusta este Ministerio de Igualdad? En el Ministerio de Igualdad yo creo que se han hecho cosas muy importantes. Mira, el otro día salió una estadística que España es el tercer país en protección de derechos LGTBI en la Unión Europea. Esto habla bien de nuestro país, habla bien de España, sobre todo que tenemos una democracia muy joven y hemos logrado en muy poco tiempo convertirnos en un referente en esta materia, y en esta legislatura se ha aprobado la ley trans, que es un grandísimo avance en derechos para un colectivo que ha sido tradicionalmente machacado, discriminado, y que creo que ha sido muy, muy importante. La segunda cuestión que creo que se ha hecho muy bien también ha sido la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en un contexto además donde en Polonia y Hungría hemos ido hacia atrás. O sea, es decir, en un momento en el cual en la Unión Europea en materia de protección de los derechos de las mujeres se ha ido hacia atrás, y sabemos que hay un grandísimo ataque de la extrema derecha contra los derechos de las mujeres, en España hemos avanzado. Y eso yo creo que también es muy, muy importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deja este gobierno también en esa materia grandísimos avances, y lo quiero decir también de una manera muy clara. Con nosotros el Ministerio de Igualdad va a seguir siendo ministerio. Lo digo porque Alberto Núñez Feijóo estos días ya ha dicho que él no va a mantener Igualdad como un ministerio, que para hacer nosotros sería un grandísimo error. Igualdad debe seguir siendo un ministerio. El otro día en Chueca se les vio con Yolanda, bueno, estaba usted, con Íñigo Rejón, con Miguel García, Edu Rubiño, Loreto Arenillas, Carlo Antonelli. Es más, bueno, y en Orcasitas también. ¿Es Más Madrid el referente de Sumar en Madrid? Más Madrid es un componente muy importante de Sumar, pero como todo el mundo sabe, en Sumar hay muchos más componentes. También estuvimos con Sira Rego, que es una gran compañera de Izquierda Unida, esa misma noche, después en la celebración del Huffington Post, que se produjo a posteriori. Y en esta campaña electoral, quiero decirlo de una manera muy clara, las voces que van a emerger de Sumar van a ser muy claras y van a reflejar este amplio acuerdo al cual hemos alcanzado. Y va a haber voces de Izquierda Unida, va a haber voces de Podemos, va a haber voces de Compromís, de los comunes y también de Más Madrid, como es obvio, ¿no? Es decir, que Sumar al final representa un proyecto coherente y que tiene muchas expresiones, ¿no? Y esa es nuestra voluntad. Sí. Hablando de muchas expresiones y del programa que se está ultimando, le quería preguntar por el derecho a decidir en Cataluña, que además, bueno, viene de allí. Históricamente sí, en realidad, tanto en el espacio catalán como el estatal, Izquierda Unida y Podemos, han defendido una consulta tipo escocesa, ¿no? Pero ahora de lo que se estaba hablando era de refrendar lo que salga de la mesa de negociación. Sí. Pero eso es una cosa distinta. Yo le quería preguntar si Sumar también, además de defender una consulta sobre lo que salga de la mesa de negociación entre gobiernos, que está por ver qué puede salir, si además apuesta también por la consulta tipo escocesa o canadiense como previamente había sido Unidas Podemos, Izquierda Unida, etc. Bueno, yo creo que ahora mismo lo que es importante es que estamos en unas elecciones generales en la cual nosotros presentamos un programa de legislatura. Entonces nosotros lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía es qué vamos a hacer con la cuestión catalana en los próximos 4 años, ¿no? Que es nuestro contrato. Y en los próximos 4 años nosotros lo que hemos dicho es que creemos que de la mesa de diálogo tiene que salir un nuevo acuerdo que pueda ser votado por los catalanes. Eso es lo mismo que defendieron los comunes en las últimas elecciones en el Parlamento. Y por lo tanto ya llevamos un tiempo construyendo esta idea de que más allá de cuál sea y que podamos definir en un congreso cuál es nuestro modelo a largo plazo, en esta legislatura creemos que esto es lo que debemos hacer. Por una cosa además muy importante, que parece que se nos ha olvidado, pero es que Cataluña es la única comunidad autónoma de España que tiene un estatuto votado por sus ciudadanos que fue recortado a posteriori por el Tribunal Constitucional. Es decir, el pacto actual entre Cataluña y España carece de esa legitimidad por cómo se produjo esa votación, ¿no? Y por lo tanto yo creo que a todo el mundo entenderá que es importante corregir eso, y por lo tanto creemos que refrendar a través de una votación un nuevo pacto que es algo que surja de la mesa de diálogo es muy importante. Y después hay otra cosa que también quiero remarcar. Es importante que en esta campaña electoral todo el mundo se comprometa a que la cuestión catalana seguirá por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo. Esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque me preocupa muchísimo lo que pueda ocurrir en Cataluña si llega un gobierno de PP y Vox.
qué va a ocurrir con ese diálogo, qué va a ocurrir con Cataluña. O sea, yo creo que para la cuestión catalana la llegada de PP y Vox al gobierno va a ser extremadamente negativa. Hemos logrado tener ahora un marco de negociación en positivo y creo que es muy importante que ese marco continúe, ¿no? Y por lo tanto, bueno, Sumar va a estar ahí sin duda. Entonces, entiendo entonces que si el programa se va a pensar en claves de legislatura, no en una clave más de principios, no sé, republicanos o de España plurinacional, etcétera, etcétera. No se va a llegar a esas grandes declaraciones en el programa. Estamos acabando de perfilar el programa. Como todo el mundo, normalmente lo que hacemos es que los comunes en Cataluña van a desarrollar una propuesta más larga en su programa que va a ser recogida de alguna manera en el programa estatal. Es la estructura que siempre hemos tenido, ¿no? Estamos terminando, lo presentaremos probablemente la semana que viene, de definir el redactado concreto de todas estas cuestiones, pero sí, sobre la propuesta concreta de legislatura, la votación de lo que salga de la mesa de diálogo va a ser la propuesta que llevemos. ¿Da tiempo a darle la vuelta a las encuestas? Da tiempo a darle la vuelta a las encuestas, porque además ni tan siquiera las encuestas que tenemos ahora son definitivas. Es decir, yo creo que la derecha ha sido muy hábil instalando que la victoria estaba hecha, pero cuando uno ve los números, PP y Vox en muchas de ellas no alcanzan la mayoría absoluta, ahora con las encuestas actuales, y aún nos quedan 3 semanas de campaña por delante. Y insisto, yo creo que también la emergencia de Sumar está empezando a cambiar la dinámica. Yo creo que también nuestra emergencia y la aparición de nuestra propuesta política es lo que está empezando a hacer creer a la gente de que podemos ganar, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Yo noto un cambio en el ambiente de campaña muy importante y creo que absolutamente sí, que podemos darle la vuelta y ganar, porque además uno de los motivos por los cuales, si me lo permites, me he metido en esto es porque sería terriblemente negativo para Europa que en el próximo ciclo institucional que empieza el año que viene España se metiera en el club de Hungría y de Polonia, porque tendríamos a países muy grandes con gobiernos de corte, digámoslo, iliberal, incluso muy reaccionarios, ¿no? Y por lo tanto también para que en Europa en el próximo mandato continuemos con el Green Deal, afrontando la emergencia climática, desplegando las políticas sociales, es imprescindible un gobierno progresista en España. Europa necesita un gobierno progresista en España. Y esa es una de las razones también por las cuales me he metido en esta campaña. Bueno, es que si cambia la correlación de fuerzas en el Consejo, claro, ya puedes tener un eje España-Italia además, y los que salgan, claro, el rumbo que salga de la Unión Europea a partir de mayo puede ser, bueno, mayo-junio en realidad, del año que viene puede ser otro. De hecho, ya en las votaciones se está viendo como PP, bueno, con el PP europeo y la extrema derecha están frenando aspectos claves o intentan frenar aspectos claves del Pacto Verde. No, hay un replanteamiento de dos cosas, yo creo, del Pacto Verde Europeo y de todos los avances en materia de integración social y económica. O sea, el PP quiere corregir de raíz todo lo que se ha hecho en esta legislatura, frenar el Pacto Verde Europeo, bueno, todo lo que está pasando con la directiva, con la nueva ley de la naturaleza, la revisión de la directiva de químicos, bueno, es tremendo, pero también hay un intento de sabotear el Fondo de Recuperación. La derecha no quiere que el Fondo de Recuperación continúe ni que se haga permanente. Esos avances que hemos logrado, yo creo que la derecha europea quiere corregirlos y es muy importante que para Europa siga avanzando en clave social, en clave democrática, en clave ambiental, que España, que es la cuarta economía de la eurozona, pues tenga un gobierno progresista, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que esta campaña electoral, obviamente la vivimos mucho en clave nacional, pero tiene una dimensión europea clarísima. Incluso después de las europeas puede cambiar el equilibrio de fuerzas del Parlamento, lo cual también sería del Parlamento Europeo, digo. Sí, bueno, veremos cómo va eso, ¿no? Pero también es importante, yo creo, que en esta campaña traslademos esa idea, ¿no? Que también la ciudadanía está votando por su país y por el futuro de su país, pero también está votando por el futuro de Europa. Muchas gracias.